Vamos pues a comenzar este último día de mi guardia, de mi servicio. Y bueno, quiero hacer una pequeña, una remembranza prácticamente o como una especie de resumen más que nada. Y pues permítame ponerle las diapositivas, el trabajo que estábamos haciendo. Ahí aquí estamos viendo pues entonces, recuerdan que vimos que la humanidad prácticamente hay tres momentos importantes en su historia. Esos tres momentos importantes es la creación misma de la humanidad, como se relata en el libro del Génesis con Adán y Eva. Aquí en esta primera parte, o esto primero, bueno, yo quiero destacar 4 puntos. En esta parte dice, el primer punto es que cuando Dios crea al hombre, le hace una advertencia de no comer del árbol de la ciencia del bien y del mal. Después de que lo pone en Edén, que hace todo eso que hemos leído, le hace esta advertencia. El segundo, vamos a decir así, punto importante de esto es que Dios le hace una mujer como compañía. Considera que es una compañía idónea, puesto que él está solo. Hay otro de los puntos importantes ahí dentro de este momento, es que ellos, a final de cuentas, como haya sido, comen del árbol prohibido. Y de ahí pues adquieren la sabiduría, pero también el conocimiento del bien y del mal, y sobre todo la capacidad que tienen para poder hacerlo. Y es pues aquí en este momento cuando comienza la historia de la humanidad, después de que comieron. Si nosotros leyésemos Génesis 4.1, ahí en Génesis 4.1 nos vamos a dar cuenta que Génesis 4. Dice que conoció a Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo, por voluntad de Jehová he adquirido varón. Esto invariablemente pues nos da indicación de que ahí comienza la humanidad. Aquí, bueno, a partir de aquí, yo hice una pregunta. Una pregunta porque pues uno de los puntos muy importantes de nuestra vida y de nuestra vida religiosa la marca, como todos ustedes, como todos los que ya estamos militando, nos hemos bautizado, y es el bautismo el que es el punto de arranque, pero el motivo del bautismo se ha considerado siempre que es para eliminar, para limpiar al hombre de pecados. De hecho, la idea era eliminar ese pecado heredado a través de la desobediencia de Adán y Eva, es decir, de que hayan comido del árbol. Pero me resultó muy interesante hacer un análisis un poco más detallado, un poco más, o visto desde otro punto de vista, respecto y trasladarlo a nuestro tiempo. Y recuerdan cuando les hice esa pregunta, que en qué te ha beneficiado, te fue beneficio o te perjudicó el hecho de que ellos hayan comido de ese árbol. Es decir, que adquirieron la ciencia y la sabiduría, pero también la capacidad de hacer el bien y el mal. Me resultó muy interesante. Yo quiero dejarlo la discusión de las respuestas y del mecanismo al final. Entonces ahorita vamos a continuar con el segundo punto, que es el segundo momento, es el resurgimiento de la humanidad después del diluvio universal. Esto sucede con Noé y sus hijos. Aquí también
hay algunas cosas a destacar. Lo primero que tenemos que destacar, o lo primero que resulta interesante de destacar aquí en este momento, es que la humanidad es destruida por nuestro Dios, pero es juzgada por Noé. Y al respecto, pues voy a parar un poquito esta presentación y vamos a poner la en nuestra Biblia, en Génesis, vamos a irnos al libro de Génesis, más que nada. En el libro de Génesis 5:29, prácticamente 5:28, dice aquí, ¿alguien quiere leer estos dos versículos, el 28 y el 29? Lo deben de estar viendo en pantalla. Confírmenme si lo ven. Perdón. No les he puesto que quiero compartirla. Ahorita lo voy a compartir. Para que lo puedan ver. Y de ahí pues ya los deben de estar viendo. Y yo tengo dos versiones. Una versión Reina Valera y una traducción lenguaje actual. Si alguien quiere leer, lea por favor la que gusten. A ver, voy a leer, mi hermano Jaime. Adelante, por favor. Dice, cuando Lamec tenía 182 años, engendró un hijo y llamó su nombre Noé, diciendo, este nos aliviará de nuestras obras y de la penosa labor de nuestras manos a causa de la tierra que Jehová maldijo. Bien, gracias. Como nos damos cuenta, pues esto sucedió cuando Adán comió del árbol. A consecuencias de su acto, la tierra es maldecida y empieza el hombre a trabajar y tiene que procurar su alimentación. Pero pasó el tiempo y hay esta cuestión en donde dice que Noé va a ser quien dé consuelo o quien vamos de alguna manera a rectificar un tanto lo que Adán provocó. Pero vamos a leer también Génesis 6, el 8, Génesis 6, 8. Y ahí nos damos cuenta en que, pues más que nada, va del 7 y 8. 7 y 8, por favor, alguien que me lo lea. No. ¿Quién le dio yo? Sí, por favor. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Y dijo Jehová, raeré sobre la faz de la tierra los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Bueno, bien, gracias. Ese es otro punto muy importante dentro de esto, que Dios va a destruir la humanidad y se arrepiente, y de hecho, pues, la destruyó. Pero, vamos a encontrar con que en el versículo anterior leíamos cómo Noé dice que a través de Noé se va a corregir lo que, por decirlo de alguna manera, se perdió con Adán. Así que entonces ahorita, para que veamos pues el papel que desempeña Noé dentro de toda esta trama, vamos a ver el Génesis 7:1. A ver, Rocío, que estás con el micrófono abierto, lee por favor. Y 7:1 dice,
Y Jehová dijo a Noé, entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación. Gracias, perfecto. Con la lectura de esos 3 versículos, mis hermanos, nos estamos dando cuenta cuál es el juicio de Noé. La humanidad falló, pero Noé fue justo y pues Dios lo consideró y a través de él, por él se juzga a toda la humanidad. Es muy parecido a lo que dicen que la excepción confirma la regla. Si supusiéramos que incluyendo Noé le habría fallado a Dios, ¿realmente habría destruido Dios a toda la tierra? Es decir, ¿se habría acabado su creación? ¿O bien, a final de cuentas, Dios no había destruido la tierra? Como quiera que sea, el punto importante dentro de esta historia es Noé. Así que realmente entonces, si nosotros regresamos, bueno, ya leímos cómo Dios condena a la humanidad y dice que la va a destruir. Lo veíamos ahí. Y dice, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha, o en la otra versión, en este mundo la maldad de hombres y mujeres iba en aumento. Siempre estaban pensando en hacer lo malo y solo lo malo. Cuando Dios vio tanta maldad en ellos, se puso muy triste de haberlos hecho y lamentó haberlos puesto en la tierra. Por eso dijo, voy a borrar de este mundo a la humanidad que he creado. Voy a acabar con toda la gente y con todos los animales. Estoy muy triste de haberlos hecho. Esto pinta una imagen pues realmente conmovedora de acuerdo a nuestro Dios, pero yo quiero hacer puntual en esto, que esto es muy ilustrativo, podríamos decir, alegórico en función de que nuestro Dios ni se entristece ni se alegra porque no tiene los sentimientos como nosotros los tenemos. Y entonces, en ese sentido, pues nuestro Dios no podría dejar de sentir ni ni tristeza ni dolor. Ciertamente sentenció al hombre porque ya no era lo que él esperaba de él. Es decir, el hombre le falló a nuestro Dios y pues en ese sentido voy a continuar con la presentación. Así que a partir de aquí es como el hombre resurge y es un segundo comienzo de la humanidad. ¿Cómo es este comienzo? Bueno, es a partir precisamente de 2 personas, así como vamos a ver que la primera vez surge toda la humanidad de una manera pues narrativa a partir de Adán y Eva. ¿Sí? Cuando Adán empieza a engendrar hijos con Eva, que es después, como leímos, de que ellos conocieron la ciencia, el bien y el mal, se dieron cuenta, se abrieron sus ojos. A partir de ahí es donde la humanidad empieza a surgir con el primero de sus hijos, que fue Caín, y luego fue Noé, y luego después hay una historia por ahí que resulta muy interesante porque hay una historia paralela en las generaciones que surgieron de Caín y luego después de otro de los hijos de Adán, que fue Set. Y de ahí se genera pues toda la humanidad, vamos a decir, de esas personas. Humanidad que a la postre falló y que luego fue destruida, borrada de la tierra, pero resurge nuevamente con Noé en su juicio y a final de cuentas surge de nuevamente cuando, si nosotros nos vamos a Génesis 8:17,
dice, todos los animales que están contigo de toda carne, de aves y de bestias y de todo reptil que se arrastra sobre la tierra, sacarás contigo y vayan por la tierra y fructifiquen y multiplíquense sobre la tierra. Esto que nuestro Dios les dice, bueno, es el comienzo de un nuevo comienzo de la humanidad. Es el segundo momento. El tercer momento viene con Abraham, como estamos viendo aquí, el llamado que escucha y atiende a Abraham. Aquí lo importante de este momento es que también surge una nación. Y en el surgimiento de esta nación, yo quiero hacer partícipes a todos ustedes, mis hermanos, así como el domingo lo hice con esa pregunta. Hoy las preguntas van a ser directas. Así que, ¿quién quiere ser el primero que le pregunte? Aquí veo quién abre su micrófono. Ya no levanten todos el dedo, pues. A ver, pregúntame a mí. A ver, muy Una bien. valiente. La pregunta es muy simple, muy sencilla. Conocimientos básicos de la Biblia. ¿De dónde es originario Abraham? Ay. Pues lo que sí recuerdo que él no era judío, ¿no? No sé, hagan memoria, eso desde la doctrina se enseña, me parece. Pueden consultar No, también con... no me lo enseñaron a mí. No. ¿Alguien le quiere ayudar a nuestra hermana Rocío? ¿No era de Ur? ¿Betsabé? Decir que no te enseñaron eso. ¿No era de Ur? De los caldeos. Ur. De Ur de los Caldeos, de ahí era originario Abraham, ¿sí? Sí. La siguiente pregunta ahí, ¿de dónde salió entonces Abraham por orden de Dios? Ay, ahora sí me la pusiste más difícil. Pero no sé a qué te refieres, que de dónde salió, de algún... A ver, mire, primera pregunta fue, ¿de dónde es originario? Bueno, de Ur de los Caldeos. Salió de Arán. Así es, ¿sí? Salió de Aram, no salió de Ur. Y la tercera pregunta, que también está concatenado con esto, es, ¿cuándo fue que recibió Abraham la tierra que Dios le prometió? ¿Sí recuerdan la promesa de Dios, el por qué salió Abraham de Ur de los Caldeos, de su patria? Sí. Bueno, fue una promesa de Dios. ¿Cuándo se la cumplió? ¿Cuándo le dio esa tierra que fluye leche y miel? A ver, veo un micrófono de Rocío abierto. No, estaba confundida. Te iba a decir que cuando llegó, pero el que llegó fue Moisés. Ajá. Pero que no será cuando se divide con Lot. Bueno, yo estoy preguntando. Si me preguntan, bueno, pues no. Bueno, yo también pregunto. No. Si ustedes pueden leer Génesis 13:1 y el 3. Oye, Jaime. A ver, adelante, sí. Es que, Jaime. Sí, te escucho. Bueno, Jaime. Sí, te estoy escuchando, Polita. Pero Adelante. llega. Cuando sale de su parentela, llega a Canaán. Ahí le dice nuestro Dios que no se mueva. Y cuando le busca novia a Isaac, le dice, él no puede ir para allá
hace un juramenteo, así se dice, ¿no? Ajá, Cuando pone su muslo, la mano debajo del muslo y se hace y juramentan los, vaya, el juramento es entre los dos, por eso y le dice que no, que Isaac no se debe de ir a la tierra ajá. de donde él salió, porque ahí le va a dar Dios una nación, y es Canaán, el lugar donde llega, sale de Mesopotamia para Canaán, Ajá. y pues llegó, pero la tierra todavía no ha surgido como tal. Entonces puedo O considerar como sea, tu Ya lo respuesta encontré, pero que sí fue en ese hay. momento, perdón. ya lo encontré. A ver, Cuando se separa Abraham de Lot, dice que Abraham se asentó en la tierra de Canaán y Lot asentó en las ciudades de la llanura y fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma. Jehová, donde dice, y Jehová le dijo a Abraham, después de que Lot se apartó de él, alza ahora tus ojos y mira desde el lugar donde estás hacia Aquilón, y al mediodía, y al oriente, y al occidente, porque toda la tierra que ves la daré a ti, y a tu simiente para siempre. O sea que sí, lo que dijo Meshita está bien. Cuando se separa de Lot, ahí se la Dios dio. le dice, uh-huh, Ahí desde sí, entonces ellos se asentaron en Canaán y vivieron y nació la nación de Israel, ya con su tierra. Ahí fue. ¿Es afirmativo o es Sí, negativo? Pues ¿Correcto? ahí dice, aquí ahí dice dice que que fue sí, donde Dios le dijo, ajá. dice que sí. afirmativo. Bueno, la tarea es que lean todo ahí, analicen y van a ver que jamás Dios nunca le dio la tierra a Abraham. La tierra siempre fue de los cananeos y la tierra fue conquistada por los hebreos una vez que constituyeron en primer lugar una nación y que se conjuntó un pueblo con las 12 tribus de Israel y ellos fueron a tomar la tierra porque Dios nunca se las dio, ni Abraham. Ciertamente Abraham vivió ahí, pero ahí en la tierra de Canaán no hizo su riqueza, la hizo en el desierto del Negev, después de que salió de Egipto. Y él cuando llegó nuevamente a la tierra de Canaán ya era muy rico, juntamente con su sobrino Lot, pero la tierra seguía siendo de los cananeos, de un hijo de Caín, de Canaán. Entonces, bueno, esto, mis hermanos, Jaime, nada más para confirmar. Sí, así es, porque cuando muere Sara, les pide comprar una cueva para que enterrar, o sea, una sepultura para enterrar a Sara, así y se es. la venden en 400 pesos. Pero dice una frase por ahí mismo cuando se está relatando, aunque era dueño de todo, él Ajá. compró, entonces era dueño, pero no, no se había manifestado, es lo que te digo, hasta ahorita, pues ellos siguen, eran dueños, y Abraham ya llevaba sus riquezas, eso sí. Sí, suponemos, esto lo podemos afirmar porque Dios le prometió esa tierra y por lo tanto lo hizo dueño. Y si toda la tierra es de Dios, pues la da quien quiere, ¿no? En ese orden de ideas se podía decir, él ya era dueño desde que Dios le dijo, pero no la poseía. Fue arrebatada después. Esto, mis hermanos, es un ejercicio dentro de lo mismo que yo les había explicado el domingo, porque si ¿recuerdan cuál fue la pregunta que les hice el domingo que contestaron a través del chat? Sí, ¿Cuál fue? Que que si si les había había perjudicado. sido bueno que Adán y Eva comieran del fruto
que qué considerábamos nosotros, que si había sido bueno o que si había sido malo. Bueno, no fue exactamente la pregunta así. Les recuerdo la Que si nos pregunta. perjudicaba o que si nos beneficiaba. Así es, de manera personal, creo que fue literal así. ¿Te perjudicó o te benefició el hecho de que Adán y Eva comieran del árbol de la ciencia del bien y del mal? La respuesta era yo considero que me perjudicó o me benefició. Pero miren, lo interesante de este ejercicio es que así nos damos cuenta entonces cómo evoluciona nuestro pensamiento en la toma de decisiones y en la definición de cada uno de nosotros. Quise hacer esta remembranza de los momentos de la historia del hombre, porque son momentos que pues desde pequeños se nos han enseñado, han surgido historias, hay películas, es algo que se ha visto una y otra vez, pero llega tanto a veces a reafirmarse la idea que muchas veces no nos detenemos a pensar y ya se da como por un hecho, tal y como se cuenta y se platica. Entonces, si nosotros analizamos un poquito más, yo les ponía esto de una manera muy retórica con el fin de que se despertara la curiosidad y empezaran a averiguar detalles como los que yo recuerdo, que siempre se ha dicho que Abraham salió de Ur de los Caldeos y fue a la tierra que Dios le prometió. Y bueno, ya en otras ocasiones hemos visto cómo sufrió Abraham y pasó hambres en el desierto, cómo batalló en Egipto, cómo regresó, y toda esa historia. Bueno, lo importante de todo ello es que, como Pablo le dice a Timoteo, persuádete tú. Y en ese sentido, bueno, aquí lo que yo quiero puntualizar a través de este estudio que estoy dando es lo importante que es de reflexionar las decisiones que tomamos, porque muchas veces van a depender nuestra propia vida de ello. De hecho, una decisión que tomaron Eva en primer lugar y después Adán cambió el curso de toda esta historia y que llegó a ser lo que desencadenó. Y de ahí surge toda también un escenario enorme en donde surgen cosas como el pecado original, la existencia del pecado, del bien y del mal, el libre albedrío, y se refleja mucho en las respuestas, mis hermanos, que ustedes mismos dieron, y que sí, ciertamente, algunas son muy puntuales, y leo por alguna que dice, de alguna manera sí perjudicó, otra no nos benefició, que es otra manera de decirlo, pero también alguien que dice, me benefició. Aunque también las respuestas primeras son de ese tipo, y luego se empiezan a expandir, y a justificar y a explicar y a dar a veces todo un concierto de causas y efectos. Y bueno, esto, miren, se va haciendo grande, y si hubiéramos esto puesto, por ejemplo, en una mesa redonda, les aseguro que al final se harían discursos grandes y completos de cada una respuesta, cuando debería de ser simple y sencillamente una respuesta bien concreta en dos sentidos. Pero esto es importante porque eso es lo que va a llenar nuestra vida. Ese conocimiento que vamos adquiriendo, fíjense que el simple hecho de que Adán y Eva se hubiera abierto los ojos, y de lo primero, el primer conocimiento que ellos adquirieron, ¿cuál fue? ¿Alguien me lo puede decir? Que estaban desnudos. Exacto. Estaban desnudos, ¿no? Que estaban desnudos. ¿Qué importancia? Vergüenza, claro. Ahí viene, ya se amplió. Entonces, no descubrieron que estaban desnudos. Descubrieron algo. La vergüenza. ¿Sí? Y la vergüenza realmente es una sensación. Dice también, hay una primera sensación que provoca la decisión que tomaron. ¿Qué sensación es la que provocó que tomaran que hicieran que desobedecieran? Pues la ambición, ¿no? No era la ambición. El no creerle a Dios, ¿no? Tampoco, no, esa no es una sensación. Poder.
el poder da sensaciones, pero no es exactamente. Si ustedes se dan cuenta, dice ahí que el fruto era agradable y codiciable para comer. ¿Sí? Es decir, era agradable. La sensación que tenían de observar era de gusto, de placer, y ya tenemos ahí dos sensaciones, placer y vergüenza. Nos damos cuenta entonces cómo se empieza a despertar los sentimientos de las gentes, que es lo que nos mueve y lo que guía muchas veces nuestro pensamiento, porque realmente, si nos damos cuenta, qué importancia tenía que Adán y Eva estuvieran desnudos. Se iba a avergonzar uno del otro. Ahora, el considerar que si Dios los veía o no los veía, bueno, a final de cuentas, la sensación más que el hecho de estar de esa manera. Y esto yo lo quiero ampliar un poquito más, porque cuando nace nuestro Señor Jesucristo y Él viene, va a cambiar el curso de la historia nuevamente. Aquí en el Evangelio, Él nos trae el Evangelio que es, vamos a decir así, la gran noticia, y dice, el reino de los cielos se ha acercado a vosotros. Esto que nos dice nuestro Señor Jesucristo, para que tengan referencia por ahí, en Mateo 3:2 lo dice también Juan, Mateo 4:17, Mateo 10:7, Marcos 1:15 y Lucas 10:9 son las partes en donde está específicamente cuál es el Evangelio de Jesucristo y qué es lo que Él nos trae nuevamente. Ahora bien, lo que yo les comentaba también el domingo es que a partir de ahí, del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo y de su obra, nace la iglesia o la religión cristiana. Pero lamentablemente, mis hermanos, y es un hecho hoy, que la religión cristiana, mejor dicho, el cristianismo, siendo la religión más grande del mundo, es también la más inconsistente, les decía el domingo, porque es la más fragmentada. Y si estamos viendo esta gráfica de la distribución a través del tiempo de la iglesia de Jesucristo, vemos ahí cómo se divide y se va dividiendo hasta que hoy día es una división tan grande, y a veces, pues, por ejemplo, veo en un extremo inferior derecho que dice ortodoxa India, la iglesia Malankara, y del extremo izquierdo inferior dice caldeo católica. Estas dos iglesias están tan separadas de sus ideas que realmente pues difieren muchísimo. Ahora bien, ¿qué tienen en común? Bueno, en común es nuestro Señor Jesucristo, en creer en su promesa, en creer el camino que Él pone que es el de la salvación, el de llegar a nuestro Dios, a alcanzar la vida eterna. A mí me llamó mucho perdón que lo voy a mencionar personalizándolo, pero la última respuesta que se puso en el chat de nuestra hermana Rocío, me llamó la atención en que esta última frase que dice, ahora tenemos que encargarnos de nuestra salvación, que ya la teníamos. Y bueno, esto es muy importante porque ¿qué nos asegura que realmente se tenía antes de conocer el bien y el mal, antes de que Adán tomara de ese árbol? Porque hay que recordar que quien da la eternidad y la vida verdadera es el árbol de la vida, ¿sí? Y ellos no comieron de ese árbol, aunque tenían acceso y podían hacerlo. Nunca comieron, por lo tanto, no podían tener esa vida eterna, o más bien esa inmortalidad que hoy podemos alcanzar. Ahora bien, si podemos considerar que nos benefició o nos perjudicó, es de la manera en que cada uno lo puede ver y va a afrontar ese problema de su propia salvación. Y por eso es que al ver esa diversidad de puntos de vista, es como la iglesia, la religión cristiana
se ha fragmentado tanto. Aquí vemos en la gráfica, pues, la manera en cómo se genera ese pensamiento diverso. En el primer gráfico dice que es muy sencillo aplicar la Biblia de manera literal y alegórica. Es fácil. ¿Por qué? Porque se ajusta, nosotros lo podemos ajustar a nuestra propia idea. Dice ahí la figura. Sí, a ver, adelante. Te escucho, Polita. Es que tú dices, sí, tú dices que en el principio no habían alcanzado la vida, no habían alcanzado la inmortalidad, porque Ajá. la vida eterna yo veo que es diferente. He analizado que vida eterna es una cosa e inmortalidad es otra. ¿Por qué? Porque hasta ahorita los ángeles viven, son eternos, pero no tienen inmortalidad. Entonces ahí Eva y Adán no tenían inmortalidad, pero una eternidad sí la tuvieron, porque antes no sabemos qué tiempo existieron hasta que desobedecieron. Así lo entiendo. Sí, No es sé correcto. si esté mal. Es correcto. Gracias, mi hermana Polita, pero a este respecto, y haciendo un pequeño paréntesis, ¿qué importancia tenía? Nos damos cuenta que pasa un día porque vemos que el sol sale y se oculta. Y una semana porque tenemos 7 días en el calendario. Y pasa un año porque el año pasado fue 2019 y este es 2020. Y nos damos cuenta que pasa el tiempo porque nos estamos haciendo viejos. ¿No es así? ¿Alguien se ha dado cuenta cómo pasa el tiempo cuando está dormido? No, ¿verdad? Ni se siente. Entonces, el cambio, los movimientos, eso es lo que nos da idea del tiempo. Realmente imagínense si en el paraíso donde estaba Adán, pues todo era una rutina diaria, no se daban cuenta del tiempo que pasaba. No importa si vivían 1 minuto o vivían 1000 años. Realmente si no hay movimiento, si no hay evolución, no nos vamos a dar cuenta que pasa el tiempo. Así que realmente hablar de vida eterna cuando el tiempo no tiene significado, pues no tiene mucho sentido. Es importante, sí, ciertamente estoy de acuerdo, hablar de la inmortalidad, porque eso, en realidad, es algo que se obtiene y que es independiente del tiempo y de la situación. ¿Por qué? Porque el ser inmortal ya no puede morir. Y bueno, no quiero detenerme mucho en esto y ciertamente no quiero detenernos mucho en discutir la postura de inmortalidad contra vida eterna o del tiempo, etcétera, porque realmente es más, es abocarnos más que nada a entender algo, que nosotros somos los que vamos a decidir. Y yo les comentaba que la herramienta para que nos va a guiar para decidir, para tomar esa decisión, es la palabra de Dios. La palabra de Dios en su primera forma, que es a través de los profetas, es a través de la lectura del Antiguo Testamento, por decirlo de alguna manera, y luego a través de Jesucristo. Así lo dice el apóstol, que Dios siempre le ha dado instrucciones o le ha guiado al hombre. Pero si esa instrucción no la sabemos aprovechar, si esa herramienta no la sabemos utilizar, no nos va a ser muy útil. Por eso decía, el poner la Biblia de esta manera literal y alegórica no va a ser otra cosa más que darnos la razón, porque nosotros la vamos a manipular. De otra manera es, dentro del contexto y dentro de los variables de cultura, sociedad e historia, nos damos cuenta de otra realidad. ¿Por qué?
porque entonces nosotros más que de manera literal tendríamos que entender el mensaje de una manera más universal, pero a la vez también más personal. Y como ven la figura de aquí abajo, lo puse esto como referencia nada más. 1842, la interpretación de la Biblia dice, revela una divina bendición a la esclavitud. Era la época de la esclavitud y se justificaba de alguna manera. 10 años después, ya abolida la esclavitud, entonces se pondera el apartheid, es decir, la supremacía blanca y la discriminación, y es apoyada por la iglesia. Otro plan es también cuando a través de la lectura bíblica o del conocimiento de la Biblia se usa para tener la subordinación de la mujer. Y casos como por ejemplo hoy día, pues muchos otros casos se ven de cómo la Biblia se utiliza para tener influencia sobre el pensamiento de las personas. Y esto, bueno... Te presentamos a Iglesia Hoy. ¿Qué es Iglesia Hoy? Ay, perdón. Yo les presentaba de esta comercial que encontraba de la organización de un software para la organización de la iglesia. Se los voy a poner un poquito nada más para que tengamos como referencia y lo escuchemos. Iglesia Hoy. ¿Qué es Iglesia Hoy? Iglesia Hoy es un software para iglesias cristianas. Por más de 15 años, iglesias de habla hispana alrededor de todo el mundo han decidido llevar su sistema de información de manera ordenada y eficiente. Para ello han implementado de manera exitosa el software que les brinda todas las herramientas para hacerlo de una manera excelente. Iglesia Hoy, el software especializado para iglesias en español que contiene las siguientes funciones, todas incluidas dentro de la misma aplicación. Módulo. Bueno. Nada más esa parte como ejemplo y nos parecería entonces que la organización es algo bueno y efectivamente es, pero aquí el problema es que se tendría control sobre las masas y eso siempre ha buscado el hombre y ha buscado siempre tener el dominio sobre los demás. Ahora bien, si regresamos hasta el principio, nuestro Dios le dio dominio al hombre para que tuviera sobre toda la creación, no sobre los hombres, sobre los hombres, perdón. Ahora bien, ¿qué otra cosa se adquiere cuando el hombre se da cuenta o cuando abre sus ojos? Es exactamente eso, la subordinación. Y ahí empieza, y vean que la disculpa de Adán, de decirle a Dios, la mujer que me distes, me dio de comer. Y ahí surge también en donde dice que el hombre dominará sobre la mujer. Y pues hasta no hace mucho todavía el pensamiento era muy firme en ese sentido. Ahora ya se acepta con más libertad la igualdad, que realmente el hombre no está por sobre la mujer. Ahora, no voy a detenerme mucho si Dios lo dispuso así o no lo dispuso, si era lo que quería decir o no quería decir, porque precisamente eso es, como les digo, de acuerdo a cómo se lee o a cómo nosotros interpretamos la Biblia, obtenemos lo que queremos. Y eso no es bueno. No es bueno porque podemos equivocarnos. Y se trata de no equivocarnos como se equivocaron Adán y Eva, que si hubiesen comido del árbol de la vida, pues otra historia sería. Ahora, nosotros, fíjense, y me voy a adelantar mucho, porque hoy tenemos esa opción de alcanzar ese árbol. Pero para eso tenemos que entender las cosas y vaciar nuestra mente y nuestro corazón de muchas cosas que se nos son importantes, como esta, por ejemplo, que veamos aquí.
Si nos damos cuenta, mis hermanos, lo que les estoy compartiendo es la famosa peregrinación a Chalma. Y aquí se ve, ¿qué vemos? Fe, fanatismo, dedicación. ¿Qué es lo que estamos viendo? ¿Qué mueve a las personas? Ahora, ¿es una sensación pasajera de ese momento? ¿Es la norma de la vida o no la es? Esas son cuestiones que nosotros tenemos que buscar porque hoy día el cristianismo en realidad lo podemos dividir, como les comentaba el domingo, en realidad en creyentes y no creyentes. Es decir, independientemente si nos decimos cristianos o no, si nos decimos ateos, en realidad hay que ver si creemos o no, porque a partir de ahí es donde nosotros podemos tomar la decisión de seguir o no a Jesucristo. Por ejemplo, hoy en día vemos esto, creyentes y no creyentes hoy día comparten el miedo a no creer en un Dios que jamás han visto, que aparece como indiferente a la realidad de la gente, que a diario enferma y muere, que pasa por tribulaciones y desventuras en una feroz lucha por sobrevivir. Y esto es una realidad. Es una realidad porque yo hablaba al principio de que lo primero que sintieron Adán y Eva fueron sensaciones, deseo, vergüenza, y que hoy entonces lo que se tiene es miedo, y que el miedo y las pasiones del hombre, sensaciones, son las que van a dirigir su pensamiento. Y este hecho de que a final de cuentas muchos dicen, más abajo pongo, en sociedades donde el cristianismo es la religión oficial, es muy común el ateísmo. No porque realmente sean ateos, sino que temen tomar la decisión honesta que divide a los verdaderos creyentes de los no creyentes. Y yo, mis hermanos, quiero dejar esta reflexión, y es, ¿cuál es esa decisión, esa línea que divide al verdadero creyente del no creyente? Independientemente de que se haya bautizado, de que no se haya bautizado. Yo quiero referirme única y exclusivamente a los cristianos. Dejo fuera a las otras religiones que tienen su propia problemática, pero nosotros dentro del núcleo de Cristo, dentro de la iglesia de Cristo, tenemos que ver si estamos del lado de los creyentes o no creyentes. Porque si estamos en la indecisión, que a veces sí y a veces no, vean lo que Jesucristo le dice al apóstol Juan aquí en Apocalipsis. Léalo por favor, mi hermano David. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fuese frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Bien, gracias. Ahí, mis hermanos, esto es precisamente lo que de alguna manera quiero compartir con ustedes como una conclusión de este estudio. Y este es que no podemos nosotros navegar en la indecisión, y que tenemos que entonces que de una manera objetiva y honesta decidir si queremos o no seguir a Jesucristo. Ahora bien, el hecho de seguir a nuestro Señor Jesucristo implica o significa tal vez un compromiso real, que muchas veces se nos va a antojar muy difícil, no porque lo sea, sino porque así nos lo van a presentar o porque así va a parecer. De hecho, nosotros mismos podríamos decir que puesto que lo que vamos a buscar es la vida eterna, o mejor dicho, la inmortalidad, el precio de la inmortalidad debe conseguirse a través de muchos sacrificios y trabajos. Y eso puede normar nuestra conducta y pensamiento a decir que es complicado y difícil. Pero también a la vez, pues, así como tan fácil, y retomando lo que nuestra hermana Rocío decía, que ya se tenía la salvación.
solamente era cuestión de obedecer. Hoy yo creo que es solamente cuestión de aceptarla. Pero el hecho de aceptarla significa que también tenemos que aprender a pensar. Y es decir, sobre todo, tratar de definir el por qué pensamos como pensamos. Y bueno, esta va a ser un ejercicio que a través del conocimiento de la Escritura, a través del conocimiento propio, como les decía, una de las partes más importantes de todo, buscando la vida eterna, buscando, la salvación y la inmortalidad, es conocernos a nosotros, es decir, saber qué recursos tenemos o qué nos falta para alcanzarlo. Nuestro Señor Jesucristo nos da las instrucciones, nos dice cómo hacerlos y nos ayuda. Pero eso es lo que tenemos que descubrir en su palabra. Así que realmente hoy, pues tal vez digan, no hemos avanzado nada. Pues lo único que nos avanzamos, como decía el filósofo, lo único que sé es que no sé nada. Pero cuando menos me doy cuenta que tengo que cimentar un conocimiento más concreto, más firme, honesto y con ciertos valores para partir de ahí edificar o partir en esa carrera por la salvación. Y bueno, mis hermanos, pues yo hasta aquí vamos a dejarlo esta lectura y posteriormente vamos a ver con más detalle y ya sobre la marcha cómo descifrar la palabra de nuestro Dios y cómo entenderlo de la mejor manera. Esto lo vamos haciendo a través de los estudios, pero esto nos puede ayudar a que pongamos más atención. Son muy importantes cada uno de los estudios que se dan, tanto por lo que nos pueda ayudar como por los que nos pueda guiar para evitar algo. Entonces, pues hasta aquí dejo este tema y que Jehová, Jesús y el Espíritu Santo les bendiga. Jehová.